¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Le recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el programa del día de hoy, al igual que en ocasiones anteriores, lo estamos transmitiendo a través de Facebook. Entonces, todos aquellos que tengan oportunidad de sintonizarnos a través de Facebook, ese también es otro canal de contacto. Y bueno, antes de iniciar con el programa del día de hoy, les comento que la próxima semana tendremos como invitado al licenciado Francisco Javier, quien es el administrador de servicio al contribuyente, digamos, del área de San Pedro. Él estará con nosotros para hablar del tema del CFDI del 3.3 en cuanto a los cambios, las implicaciones que tiene este 3.3, lo que hay que tener en cuenta, los avances, las dudas que se han presentado, cómo la autoridad las ha atendido, etcétera. Entonces, todos aquellos que nos están escuchando, los invitamos a que la próxima semana nos sintonicen para conocer cuáles son las últimas actualizaciones de este tema, y que constantemente estaremos tocando a lo largo de los meses para efectos de conocer la información, cómo va evolucionando, en cuanto a que sabemos que hay muchas dudas tanto por parte del contribuyente como por parte de la autoridad, y conforme vaya pasando el tiempo esto se va a ir resolviendo, van a determinarse criterios, vamos a conocer diferentes prácticas. Entonces es muy importante pues darle seguimiento a todos estos temas y también estar conscientes que es una evolución, que quizás la forma en como hoy en día se estén resolviendo temas relacionados con el 3.3 pues van a dejar de ser vigentes en el corto plazo, dado que se puede tener una mejor solución. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del día de hoy, vamos a seguir hablando de personas físicas. En esta ocasión hablaremos del capítulo relacionado con actividades empresariales y servicios profesionales. Aquellos que pues quieran ubicarlo en la ley, estamos hablando del capítulo que empieza en el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, este artículo establece la obligación de que quienes tienen ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales pues están obligados al pago del ISR. Aquí un punto importante y que vale la pena destacar es, bueno, ¿qué entendemos por servicios profesionales? Porque en la práctica es lo que comúnmente se conoce como honorarios. Bueno, pues de acuerdo a este artículo 100, ingresos por la prestación de un servicio profesional son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. El capítulo 1, recordemos, se refiere a los ingresos por salarios y asimilados a salarios. Es por eso que hace la aclaración que no estén comprendidos en el capítulo 1, ya que los ingresos por asimilados, si recuerdan cuando lo comentamos, había ciertos casos donde un servicio personal independiente honorarios pudiera optar por tributar como asimilado a salario. Ahora vamos a la cuestión de actividad empresarial. Actividad empresarial son los que provienen de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. En pocas palabras, vamos a ver que son las mismas reglas de juego las que aplican por actividades empresariales y por honorarios o actividades profesionales. Y esto lo quiero resaltar porque en la práctica es muy común que a veces nos consultan, oye, ¿qué me conviene más, actividad empresarial u honorarios? Pues no es cuál te conviene más o qué te conviene más, sino en cuál de las dos, la actividad que vas a realizar,
en cuál de los dos supuestos cae. Porque más adelante vamos a ver que hay una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia es únicamente en cuestión de, digamos, de cómo se factura, que es el tema de la retención, porque al final del día, en cuanto a impuestos, en cuanto a obligación, pues es lo mismo, son las mismas reglas del juego para uno y para otro. Ahora sí, también, digamos, el ingreso común o el ingreso tradicional es lo que obtienen por ya sea la prestación del servicio profesional o por la actividad empresarial. Sin embargo, la disposición fiscal es muy clara y precisa y reconoce que hay ciertos casos que los considera como ingreso. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en el caso de condonación de una deuda, es decir, cuando te perdonan una deuda, esto se va a considerar como ingreso. Y esto hace sentido porque si yo tengo una deuda, le compré a un proveedor, pues yo al comprarle al proveedor, pues es un gasto, es una deducción. Entonces, si me perdonaron esa deuda, pues lo voy a considerar como ingreso. Otro caso que se considera como ingreso son las cantidades que se recuperen por un seguro, una fianza o responsabilidades a cargo de tercero, tratándose de pérdida de bienes del contribuyente. Es decir, si tú tienes un automóvil, tuviste un accidente, ese automóvil lo consideras como un activo dentro de tu actividad y resulta que fue pérdida total del automóvil. El monto que te reembolsa o que te regresa a la compañía de seguros se va a considerar ingreso. Otro caso que también es ingreso son los gastos por cuenta de terceros. Vamos a suponer que tú eres un abogado que te contrató una empresa para ir a realizar unos trámites a la Ciudad de México. Y tú a la empresa, tú le dices, mis honorarios son 10,000 pesos. Sin embargo, dado que está en la Ciudad de México, pues voy a tener ciertos viáticos, ciertos gastos de viaje, los cuales la empresa te dice, claro que sí, yo te los reembolso, ¿no? Entonces, en este caso, el dinero que te otorgaron por estos gastos de viaje, si tú tienes comprobantes a cargo de tu cliente que demuestren que esos gastos los realizaste por cuenta de ese tercero, bueno, pues no se considerarán ingreso para la persona física. Pero si no tienes esos comprobantes que amparen que los gastos fueron realizados a favor de un tercero, en este caso tu cliente, bueno, pues eso se considerará ingreso dentro del capítulo de servicios profesionales. Otro ingreso también son los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. Aquellos artistas, pintores, escultores que pues realizan obras de arte, las venden, caen en el capítulo de servicios profesionales. Aquí también caen todos aquellos, por ejemplo, los agentes de seguro, agentes de fianzas o agentes de valores que o también quienes administran fondos para el retiro. Los servicios que prestan están catalogados como servicios profesionales y por lo tanto pagan impuestos de acuerdo a las reglas que estamos comentando. Aquí también caen lo que son los agentes aduanales cuando están explotando una patente aduanal, porque recordamos que, por ejemplo, el agente aduanal puede tributar como una persona física y prestar sus servicios de esa forma, o también puede hacerlo a través de una sociedad civil, quien es la que al final del día presta los servicios del agente aduanal. Entonces, en el caso de que opte por hacerlo de manera individual, en ese caso tributará en el capítulo de actividades empresariales y servicios profesionales. También en este capítulo caen quienes obtengan ingresos por la explotación de obras escritas, fotografías, dibujos que aparezcan en libros, periódicos, revistas o páginas de internet. También se considera ingreso cuando se cobren intereses que estén relacionados con la actividad empresarial o el servicio profesional. En el caso de que a lo mejor algún cliente que por ahí es moroso y no te ha pagado en determinado tiempo, al final del día le cobras intereses por haber excedido su plazo de crédito. El momento en que te paga esos intereses, bueno, pues se consideran ingresos de ese capítulo. Otro supuesto es cuando se enajenan activos que son sujetos de la actividad.
Si tú tienes un automóvil, si tú tienes un mobiliario, el cual utilizas para tu actividad, el cual has estado depreciando a lo largo del tiempo y decides venderlo, ya sea porque lo vas a cambiar o porque ya no te es útil, bueno, pues la ganancia derivada de esta enajenación se considera ingreso para efectos de este capítulo. También se considera ingreso lo que son las devoluciones que se efectúan o los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre y cuando se hubiera efectuado la deducción correspondiente. Y aquí pongo el ejemplo. Vamos a suponer que tú compraste una silla, resulta que la silla te costó 1,000 pesos, pagaste los 1,000 pesos, la recibiste y no era la silla que tú esperabas, resulta que tiene otras características y la empresa a la que se lo compraste, con tal de evitar que le regreses la silla y te regrese el dinero, bueno, pues ¿sabe qué? Te voy a hacer un descuento. Entonces ese descuento pues se va a considerar ingreso, dado que tú ya estás deduciendo el 100% de la silla. Y bueno, ya hablamos de los ingresos. Aquí otro punto importante en el caso de honorarios o el de actividad empresarial, es en qué momento se consideran ingresos, porque sabemos que puede ser que el día de hoy, 1 de septiembre, yo emito la factura, pero no todos me pagan de contado, o no todos me pagan al momento en que yo emita la factura. Hay quien me va a pagar el día de hoy, el día de mañana, o a lo mejor el próximo mes. Entonces, aquí las reglas del juego para el caso de actividad empresarial y servicios profesionales es que en el momento en el que yo cobro ese ingreso, en ese momento se va a considerar como ingreso. Y el cobro puede ser en efectivo, en bienes o en servicios. Aquí también es importante aclarar el caso de los cheques, ¿no? Porque sabemos que el cheque yo lo recibo, pero pues al final del día lo voy a depositar en una institución financiera y voy a disponer de esos recursos. Entonces se consideran efectivamente cobrados cuando se reciba el cheque o cuando se endose, salvo en el caso de cuando se emita o se traslade para efectos de procuración. ¿Qué es procuración? Cuando yo se lo doy a un abogado para que el abogado lo cobre, ¿no? En ese caso no se va a considerar como ingreso hasta que el cheque, repito, efectivamente se cobre. Hay un caso muy importante y que hay que tener presente, y me refiero al caso de exportación de bienes. En el caso de exportación de bienes, bueno, la regla general es que se acumula el ingreso cuando se perciba, pero en el caso de que yo emita la factura el día de hoy, pasen 12 meses y todavía no haya recibido el cobro de esa factura, no me haya pagado el cliente, eso no es objeción para yo acumular el ingreso. Es decir, que cuando es exportación de servicio tengo dos alternativas. Lo que suceda primero, cobro o pasan 12 meses a partir de que yo emití la factura. Lo que suceda primero es lo que es el momento que voy a considerar para efectos de acumular el ingreso. En el caso de las deducciones, vamos a ver que pues son muy sencillas o hasta cierto punto limitadas. Y al decir limitadas no quiero decir que sean pocas, sino que la forma en cómo las agrupa la autoridad pues es muy general, lo que permite pues abarcar una serie de supuestos que dependen ya de cada contribuyente, ¿no? Y por decir una descripción general o un bloque, me refiero a que la deducción como tal son los gastos como tal, y el caso también, por ejemplo, las inversiones, que las inversiones vienen siendo lo que son los activos fijos que el contribuyente utiliza para desempeñar su actividad. También se considera como deducción las adquisiciones de mercancía, así como la materia prima, productos terminados o semiterminados que utilicen para prestar el servicio, para fabricar bienes o para enajenarlos, ¿no? La mercancía comúnmente es aquella que tú compras para vender, ¿no? Yo compré sillas y las vendí. La materia prima pudiera ser en el caso que yo fabrique la silla, ¿no? Yo compré la madera, compré los clavos, compré el pegamento, compré la pintura,
con eso yo fabriqué la silla, entonces todos esos materiales pues es materia prima, ¿no? También son deducciones las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiera acumulado el ingreso. Vamos a suponer que yo vendo estas sillas. Yo vendí la silla, me la pagaron, los 1,000 pesos que a los que vendí la silla me los pagaron. Posteriormente yo otorgué un descuento, una bonificación. Entonces regresé 200 pesos. Esos 200 pesos que yo regresé los voy a considerar como deducción. Aquí es muy importante tener presente que en este capítulo en particular, cuando hablamos del tema de inversiones, pues también nos hace referencia a lo que aplica para el título 2, que es personas morales, es decir, que las reglas de juego que aplican para inversiones en el caso de personas morales también aplican para el caso de actividad empresarial y servicios profesionales. Lo mismo sucede en el caso de los no deducibles, que es aquí te remite al artículo 28, que es el que aplica para el caso de personas morales. Y un punto importante en el caso de las deducciones, bueno, pues son los requisitos. Los requisitos de las deducciones es muy importante tenerlos en cuenta, ya que en ocasiones es lo que causa el dolor de cabeza. No es tanto la deducción como tal, sino el requisito que por un descuido, por una falta de atención, por desconocimiento, no se cumplen con los requisitos y por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos, no es deducible. En términos coloquiales, ¿qué significa el no deducible o cómo debemos interpretar este tema de no deducible? El no deducible, una forma sencilla de explicarlo es que cuando, por ejemplo, yo pagué el servicio de telefonía celular, si yo cumplí con los requisitos que me marca la ley, entonces yo lo considero como deducible, es decir, yo lo puedo considerar como un gasto, pero si no tuve la precaución de cuidar que cumpla con los requisitos, entonces ese gasto para efectos fiscales no existe. Para efectos de la autoridad me va a decir, ese gasto no cuenta, no lo puedes considerar, y por lo tanto es como si no lo hubiera hecho. Entonces, por eso es muy importante cumplir con los requisitos, y por eso es que muchas ocasiones los contadores estamos haciendo mucho énfasis en cuanto a los requisitos, la forma de pago, que la fecha del comprobante, los datos del comprobante, ya que no es suficiente con que aparezca la deducción o el pago en el estado de cuenta. Aquí es necesario que se cumplan con los requisitos. El primero de ellos y uno de los más importantes es que sea efectivamente pagado, efectivamente erogado. Si yo tengo la factura pero no demuestro que ya la pagué o todavía no la he pagado, no puedo efectuar la deducción. Si tengo la factura con fecha 1 de septiembre, pero no la pagué en el mes de septiembre, bueno, pues no la voy a poder considerar como deducción para efectos del impuesto de la renta. También, o las formas de considerarlo efectivamente pagado, bueno, pues si lo pagué en efectivo, si lo pagué mediante traspaso de cuenta, si lo pagué a través de una tarjeta de crédito. En el caso de cheques se considera efectivamente lo erogado en la misma en la que el mismo haya sido cobrado, es decir, cuando aparezca en el estado de cuenta o cuando el mismo haya sido transferido a un tercero en procuración, que es lo que decíamos para efectos de que se lo doy a un abogado y que vaya y cobre ese cheque. En el caso de las inversiones, otro de los requisitos también muy importante es el que sea estrictamente indispensable. Y aquí la ley, que es la fracción segunda del artículo 105, establece que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que está obligado al pago del impuesto al contribuyente. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque estrictamente indispensable,
pues es que yo utilice ese activo, ese bien que compré para prestar mi servicio. Entonces, estrictamente indispensable es diferente para un contador que para un doctor, que para alguien que tiene un restaurante. Entonces, por eso en ocasiones, muchas veces vienen los contribuyentes y nos dicen, oye, dame una lista de lo que puedo usar. Bueno, pues eso es muy genérico, porque esa lista pues, depende de la actividad del contribuyente. Para que un contador o quien te esté asesorando pueda darte esa lista, primeramente debe entender qué es lo que haces, cómo lo realizas. Toda esa situación debe quedar bien clara para efectos de que te pueda dar esa lista. Por eso en muchas ocasiones es más sencillo que el mismo contribuyente determine qué es y qué no es estrictamente indispensable. Porque pues puede haber situaciones que para quien presta el servicio son muy comunes o son muy claras, sin embargo para un tercero, como en este caso el contador, pues puede que no lo sea, ¿no? Y les pongo un ejemplo claro, ¿no? Un doctor que, por ejemplo, dice que compra unos zapatos que valen varios miles de pesos y pues en principio al ver que son unos zapatos y el monto de los zapatos, pues lo primero sería, pues eso es un gasto que no es indispensable. Sin embargo, el doctor pues resulta que dice, oye, lo que pasa es que yo esos zapatos lo utilizo cada vez que hago cirugías porque la cirugía me implica varias horas, lo cual implica un cansancio y requiero ese tipo de zapatos para tener un soporte adecuado en los pies, en los tobillos y demás. Y son necesarios para yo poder estar al 100% y tener todos mis sentidos enfocados a poder llevar a cabo la operación. Entonces, si esto lo consideramos como estrictamente indispensable, entonces ese tipo de zapatos sí puede ser deducibles para el caso que acabo de mencionar. Pero, repito, este es en cada caso, no podemos generalizar. Un tema en cuanto a los pagos provisionales. Los pagos provisionales, en el caso de actividades empresariales y servicios profesionales, son acumulativos. Es decir, que si estamos en el mes de agosto, se consideran los ingresos de enero a agosto y se consideran las deducciones de enero a agosto. Aquí algo muy importante que hay que tener en cuenta y que a veces en la práctica nos complicamos la existencia sin necesidad, es que al decir que son acumulativos, esto implica que si yo tengo un gasto en el mes de marzo, el cual pagué, cumple con los requisitos y demás, pero por algún motivo no lo considera en el mes de marzo, yo lo podría considerar en mi cálculo que estoy realizando ahorita el mes de agosto y lo puedo considerar dentro del cálculo sin ningún problema. Nada más aquí hay que tener cuidado con el tema del IVA, porque si tampoco lo considera para efectos de IVA, bueno, pues para efectos de IVA es otra historia. Para efectos de IVA sí tendría que hacer una complementaria del mes al que corresponda y reflejar ese gasto. Pero para efectos de ISR, al ser un impuesto acumulativo, pues no tengo problema. Y aquí haciendo énfasis a lo que es prácticamente la diferencia que existe en actividades empresariales y en servicios profesionales, es el tema del 10% de retención, que esto aplica a todas aquellas personas físicas que están por servicios profesionales en tiendas y honorarios, cuando interactúan con una persona moral, cuando su cliente es una persona moral, esta persona moral tiene la obligación de retener el 10%. Y aquí quiero hacer énfasis porque esa retención tiene que ver con la calidad del servicio. Aquí no importa si, no, fíjate, es que mi factura dice actividad empresarial y fíjate que en mi factura no trae el desglose de la retención de ISR. Eso no importa. Si tú como empresa estás recibiendo un servicio personal independiente, debes de retener, ya que recordemos que tú eres el obligado solidario. Si la autoridad llega a revisar tu contabilidad y determina que ese es el servicio que recibiste es un servicio personal independiente y que está sujeto a una retención y no efectuaste tú esa retención, la retención te la van a cobrar a ti. Entonces, mucho ojo, si tú estás interactuando con una persona física
y te lo está manejando como actividad empresarial y tú sabes que es un servicio personal independiente, al final del día las consecuencias las vas a pagar tú y por consecuencia, repito, es el pago de esa retención. Y nada más recordar que esa retención, únicamente viéndolo desde el punto de vista de persona física, es un adelanto al impuesto que vas a pagar el 17 del siguiente mes. Es decir, no es que estás pagando más impuesto o menos impuesto que alguien que está como actividad empresarial. Simplemente es un tema de flujo de efectivo que, por decirlo así, tú vas a pagar el impuesto por adelantado al momento en el que recibes el cobro de tus honorarios. Entonces, también es importante tener presente eso, ya que hay quien busca la forma de acomodarse en el de actividad empresarial sabiendo que es un servicio profesional con la idea de sacarle la vuelta a la retención. Y repito, la retención es un tema meramente financiero. Y otro punto importante es hablar de la cuestión de las pérdidas. Las pérdidas se producen cuando tienes más gastos, tienes más erogaciones que ingresos. En el caso que tengas pérdidas, estas pérdidas pueden ser amortizadas en los próximos 10 años. Es decir, que si en 2016 tú tuviste una pérdida, la puedes aplicar en 2017, 2018 o en los siguientes ejercicios hasta llegar a 10 en los que tengas utilidad. Y bueno, por último, quiero hablar las obligaciones de estos contribuyentes. Bueno, pues tienen la obligación de llevar contabilidad. Tienen que llevar contabilidad de acuerdo al código, lo que es ahorita la contabilidad electrónica, cumplir con todas esas obligaciones. Tienen que expedir y conservar los comprobantes, las facturas, que hoy en día pues es el famoso CFDI con la versión 3.2 y la versión 3.3 que hoy en día están conviviendo. Deben de conservar su contabilidad de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. En el caso de que tengan empleados a su cargo, bueno, pues deben de presentar declaración informativa de sus salarios, deben de pagar la nómina, timbrar la nómina, deben de inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social, cumplir con esas obligaciones. En el caso de actividad empresarial que manejen inventarios, bueno, pues deben de tener un inventario al 31 de diciembre, deben de tener un balance general, también deben de expedir constancias con pagos al extranjero y bueno, pues en general estar al día con sus obligaciones fiscales, ya que recordemos que tenemos esa opinión de cumplimiento de obligaciones donde tú como contribuyente puedes monitorear que estés al día con tus obligaciones fiscales, ya que en ocasiones hay errores que pues a lo mejor es mes de junio y por error se puso julio, ya para la autoridad es otro mes y por lo tanto el mes de junio está como no presentado. Entonces hay muchos pequeños detalles que como en cualquier contabilidad, como cualquier contribuyente hay que tener en cuenta. Bueno, pues con esto me despido. Espero que esta información haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima. Se despide el Contador Público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.